Muy buenas tardes. Vamos a seguir compartiendo el Evangelio según San Lucas. El pasaje que leemos hoy en el capítulo 7 es continuación del que compartíamos ayer. Dice así: cuando los enviados de Juan el Bautista partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Este reconocimiento público que hace Jesús de Juan el Bautista, una vez que se van los discípulos del Bautista que estaba preso, que vinieron a consultarle acerca de si él era el que debía venir, el Mesías, un reconocimiento que hace Jesús que lo escuchamos hace una semana, así como lo interpretaba Mateo en su Evangelio. Este reconocimiento, digo, tiene que ver no solo con el mensaje del Bautista, y Jesús aquí se detiene un poquito más en otras cosas, no tanto con lo que anunciaba, sino con su estilo, con su modo. Es como otras veces, Jesús quiere que quienes lo escuchan sepan mirar e interpretar las cosas desde Dios, no solo los mensajes hablados, sino también lo que sucede, los acontecimientos, en este caso la presencia, la figura de Juan el Bautista. Y a nosotros nos viene bien también entonces tenerlo presente. Se trata, ya lo sabemos, de un personaje admirado, respetado por mucha gente, que vive en el desierto, y Jesús aclara, no es un hombre con vestiduras suntuosas o que viva en la opulencia, esos no van al desierto. Juan el Bautista está en el desierto, siendo fiel, reconociendo la importancia de su misión y siendo fiel a ella con firmeza. No es una caña débil que el viento agita para un lado y para el otro, un hombre con fidelidad, que está preocupado por preparar el lugar para la llegada del Mesías, con una vida entregada absolutamente a esa misión. Uno podría decir que el único sentido de la vida de Juan el Bautista, en el fondo, es poder señalar a Jesús, anunciarlo con sus palabras y señalarlo como el profeta, el último de los profetas, el más grande de los profetas, aun cuando Jesús destaca que se puede ser más grande que el Bautista con el solo hecho de pertenecer al reino, una cosa que nos viene bien también a nosotros celebrar, la posibilidad de ser parte del reino que Jesús vino a anunciar. La presencia del Bautista, tan, como digo, destacada por Jesús, genera dos posturas diferentes, marcadamente diferentes. Me hace acordar a la profecía del anciano Simeón en el templo, cuando fue la presentación de Jesús, que les dice a San José y a la Virgen: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, como señalando esta imposibilidad de un camino intermedio: o se recibe el mensaje o no se recibe. Hay dos posturas marcadas también respecto de Juan el Bautista. Están las mayorías, las multitudes que escuchan este mensaje y se hacen bautizar y entienden la invitación a la conversión en función de recibir el perdón de los pecados, esto que anunciaba Juan el Bautista. Y están, como siempre, del otro lado las autoridades, los fariseos, los doctores de la ley, que no se hacen bautizar, que merecen de Lucas esta expresión muy significativa y yo diría hasta muy dolorosa: frustraron el designio de Dios para con ellos, los que no fueron capaces de escuchar ese mensaje. Es
entender que la vida, en definitiva, de quienes debían conocer más profundamente las cosas de Dios y transmitirlas, semejante a, podría uno compararlas, lo estoy pensando ahora, podría uno compararlas con Juan el Bautista también, el sentido de la vida de los escribas, de los doctores de la ley y de los fariseos era orientar al pueblo de Dios en las cosas de Dios. Justamente ellos frustran el designio de Dios sobre sus vidas, no escuchan ese mensaje, no reciben el mensaje del Bautista, como tampoco van a recibir el mensaje de Jesús. A cada vez menos días, ya empezamos la novena de preparación para la Navidad, a cada vez menos días de la llegada de Jesús, es una nueva invitación la que recibimos, no solo a escuchar el mensaje del llamado a la conversión, de ir reconociendo, usando la imagen que Juan el Bautista recoge de Isaías, allanar los caminos, enderezarlos para la llegada de Jesús, reconocer cuáles son los pasos que tenemos que dar, los cambios que tenemos que realizar. A poquitos días de la Navidad es también escuchar este llamado de Jesús a estar atentos a los acontecimientos, a las cosas a través de las cuales Dios se manifiesta de una manera muy particular a través de nuestro patrono, Juan el Bautista, reconociendo en él también el estilo de quien está llamado, como todos estamos llamados a partir de nuestro bautismo, el estilo de quien está llamado a ser testigo de la presencia de Jesús, reconocer a Jesús, anunciarlo, intentar por todos los medios que la presencia de Jesús crezca en el corazón de los demás, y acá uso también una expresión del Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La humildad del Bautista, que podía haberse creído más importante que otros, incluso algunos creían que era el Mesías, se pone a un costado, su único interés es que crezca Jesús y Él desaparecer, como la voz. Esta es una imagen que usa San Agustín, que es muy linda también. La voz transmite una idea que traigo en mi corazón para que llegue al corazón del otro, y una vez que llegó, la voz carece de sentido. Este es el Bautista, esta es la vida del Bautista. Ojalá sea de algún modo también nuestra vida, que podamos buscar una y otra vez el modo de traducir las cosas que Dios nos va diciendo a través de los acontecimientos, a través de su palabra, a través de nuestra oración, poder traducirlas, anunciarlas, siendo voces que hablen a otros de la presencia de Dios. Pidamos esta gracia a Dios en este día tan profunda y tan importante para la Navidad, prepararnos para recibir a Jesús, prepararnos también para ser los testigos fieles, humildes, entregados en la búsqueda de ser presente a Jesús en la vida de los demás, particularmente de quienes tenemos más cerca, a quienes Dios de una manera especial nos ha confiado. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.